Espero que anden muy bien. Mi nombre es Camila Gómez, soy jefa de trabajos prácticos de los días lunes. Y en la clase de hoy vamos a ver articulaciones de la cintura pelviana y del miembro inferior. Para iniciar, acá tenemos un listado de todas las articulaciones que deberían conocer a la hora de hablar de las articulaciones del miembro inferior. Por un lado vamos a hablar de lo que son las articulaciones de la cintura pélvica, entre las que vamos a incluir lo que es la articulación sacroiliaca y la sínfisis del pubis. Después vamos a hablar de lo que es la articulación coxofemoral o llamada también articulación de la cadera. Pasaremos a lo que es articulación de la rodilla, articulaciones tibioperoneas o tibiofibulares, superiores e inferiores, y después de eso vamos a pasar ya a meternos lo que es en tobillo y pie. Tobillo, la articulación tibioperoneo-astragalina o taliocrural, y en las articulaciones del pie no vamos a hacer demasiado hincapié en articulaciones en sí, sino que vamos a mencionar algunas y vamos a hablar más en general al respecto. Recuerden la sistemática del estudio de las articulaciones, siguiendo un orden que es lo que los va a ayudar a poder entender y ser más ordenados a la hora de hablar de una articulación. Arrancamos entonces con cintura pélvica. Dijimos que la cintura pélvica se iba a dar por lo que es la articulación entre los huesos coxales y el sacrocoxis. Entonces, entre los huesos coxales o ilíacos hacia posterior se van a unir con lo que es el sacrocoxis en lo que es la articulación sacroiliaca. Y por otro lado, hacia anterior se van a unir entre sí a través de las regiones del pubis y van a estar en común en lo que es la sínfisis del pubis. La articulación sacroiliaca es lo que estamos pudiendo ver en estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda vamos a ver una imagen de vista desde posterior. Esto es hueso coxal sacro, acá faltaría el coxis. Y vemos ahí cómo se articulan. Lo mismo esto, pero eso es una vista más bien anterosuperior, donde vemos la cara anterior del sacro y los huesos coxales uniéndose acá. Las articulaciones sacroiliacas y esto es lo que es la articulación de la sínfisis pubiana. Recuerden las superficies articulares de esta articulación, ya vimos el nombre. El tipo de articulación es una artrodia porque es superficies planas y a su vez son poco móviles. En cuanto a las superficies articulares, como estábamos hablando, si recuerdan, en ambos huesos estaba lo que era la carilla auricular, que es una corresponde con la otra. Y lo que vamos a mencionar extra a nivel del hueso coxal es la espina ciática y la tuberosidad isquiática, porque va a intervenir a la hora de los ligamentos. En los ligamentos vamos a tener sacroiliacos anteriores, posteriores y interóseos, el ligamento ilio-lumbar y los sacrotuberosos y sacroespinosos. De estos, los que más tienen que reconocer o los que por ahí mayor hincapié se hacen es en el ilio-lumbar, sacrotuberoso y sacroespinoso. El otro nombre del sacrotuberoso es sacrociático mayor y el del sacroespinoso es el sacrociático menor. Acá lo que podemos ver es en la imagen de la izquierda, es una vista anterior, está pintado lo que es el ligamento sacroilíaco anterior, y en la imagen de la derecha es una vista posterior y vemos el ligamento sacroilíaco posterior. Esto lo que tenemos acá es una vista anterior del lado de la derecha y posterior del lado de la izquierda, y pintado en rojo está el ligamento ilio-lumbar. Fíjense que en este ligamento, además de lo que es el sacro y el coxis, intervienen las apófisis transversas de la última lumbar. Y acá lo que vemos, reconociendo un poco más estructuras, son las mismas dos imágenes, de la derecha una vista anterosuperior y de la izquierda una vista posterior. Vamos a marcar lo que es la espina ciática y lo que es la tuberosidad isquiática. El ligamento que va desde la unión del sacro con el coxis, perdón, sí, bien dije sacrocoxis y espina ilíaca, hacia la tuberosidad isquiática es el ligamento sacrotuberoso, justamente porque va a la tuberosidad, o sacrociático mayor. El otro ligamento vamos a ver que va hacia el lateral y va a la espina ciática y por eso se llama sacroespinoso o sacrociático menor. Entre ambos dos es algo importante que tienen que conocer, se forman los forámenes ciáticos, tanto ciático mayor como ciático menor, dependiendo de cuál es, dónde está. Hacia superior va a estar el agujero ciático mayor y hacia inferior el agujero ciático menor. Importantes cuando se estudia la región de este lugar. Los forámenes ciáticos y sus límites. Acá lo que vemos es una imagen cadavérica de esta articulación. Señalado con 1 vemos la cara externa del ilion, con 2 el sacro, con 3 la tuberosidad isquiática y con 4 el trocánter mayor. Y ahí podemos reconocer lo que es el ligamento sacrociático mayor y sacrociático menor, siempre sabiendo sus inserciones.
Los movimientos que va a hacer esta articulación es la nutación y la contranutación, que es el desplazamiento del sacro hacia anterior o hacia posterior. Sínfisis del pubis no hay mucho que agregar, se unen las dos regiones del pubis y en el medio van a tener un disco interpubiano, que es un fibrocartílago, y tienen unas ligeras refuerzos ligamentarios anterior, posterior, superior e inferior. Los movimientos son prácticamente nulos. Sí hay que tener en cuenta en sus relaciones que está muy próximo a la uretra, o sea que si hay una fractura o lesión de este nivel, siempre tenemos que pensar en la lesión de la uretra. Continuamos con la próxima articulación, la articulación de la cadera o la coxofemoral. En las superficies articulares vamos a tener lo que es la cabeza femoral, que vamos a remarcar que es un segmento de esfera. Eso ya les está diciendo qué tipo de articulación es, o sea que es una enartrosis por tener segmentos de esfera. Los otros elementos que van a intervenir es la fosa de la cabeza femoral, su cuello anatómico. En el hueso coxal vamos a tener la cavidad acetabular o cotiloidea, el labrum acetabular o rodete cotiloideo. Acuérdense que eso es un elemento de fibrocartílago que lo que hace es coaptar la superficie para una mejor adaptación a la cabeza femoral, y el ligamento transversal acetábulo, que lo que se encarga es de cerrar esa escotadura isquiopubiana que se forma a nivel de la cavidad cotiloidea. Los movimientos es una articulación extremadamente móvil y va a ser movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, externa y circunducción, que es un movimiento complejo que involucra a todos los movimientos anteriores. Relaciones muy importantes que tienen que saber en la coxofemoral: cuáles son todos los músculos que refuerzan la articulación. En medios de unión vamos a tener una cápsula, lógicamente, porque es una articulación extremadamente móvil, y vamos a tener lo que son los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Si ustedes reconocen las partes del hueso coxal, ilion, pubis e isquion, van a fácilmente reconocer los ligamentos. Y por último vamos a mencionar también el ligamento de la cabeza del fémur o el ligamento redondo. Lo importante de saber este ligamento es que es un ligamento intraarticular. Entonces, para poder verlo, sí o sí tenemos que desarticular la articulación y romper toda la cápsula, como están viendo en las dos imágenes, en la imagen del atlas y en la imagen cadavérica. Si yo no tengo abierta la articulación así, no puedo visualizar ese ligamento. Acá lo que vemos vamos a ir a la imagen del centro, recordamos las partes, ilion, pubis e isquion. Entonces esta parte que va desde el ilion hacia el fémur, esto es el ligamento iliofemoral, con sus dos fascículos, el fascículo ilio-petrocantérico, que es el que va al trocánter mayor, perdí el mouse acá, al trocánter mayor, y el ilio-petrocantineo, que es el que va al trocánter menor. Acá a su vez vemos el pubis, o sea que este ligamento que estamos viendo acá es el pubofemoral. Si nosotros la vemos desde posterior, este ligamento acá arriba sigue siendo el iliofemoral, pero acá está el isquion, o sea que esto es el isquiofemoral. Si nos vamos a las imágenes, pues iniciamos con la imagen de la izquierda. Acá vemos ilion, vemos justamente quinta lumbar, sacro, acá está el isquion, acá estaría el pubis, o sea que esto es el pubofemoral, y estos dos haces que están acá son los ligamentos iliofemorales, con su haz ilio-petrocantérico, que es el que va al trocánter mayor, y el ilio-petrocantineo, que es el que va al trocánter menor. Ahí ven a los dos ligamentos del iliofemoral, pubofemoral, y acá en la otra, que es una imagen vista desde posterior, está señalado el isquiofemoral. Articulación de la rodilla. La rodilla es una articulación que se da por la interacción entre fémur, tibia y rótula. El peroné no participa directamente de la articulación, solamente da un sector de inserción ligamentaria para el ligamento lateral externo, pero después no participa por la articulación. Si nosotros clasificamos, la articulación de la rodilla está en realidad formada por dos articulaciones: la articulación que se da por la unión entre el fémur y la tibia, y la articulación que se da por la interacción entre el fémur y la rótula. Pero si la ubicamos desde el punto de vista fisiológico, es solamente una única articulación y se comporta como una tróclea. Nosotros acá lo que vamos a ver son las superficies articulares. Entonces el fémur vamos a tener la tróclea y sus cóndilos femorales, que acá los vemos en esta imagen, y la rótula, en realidad la cara posterior de la rótula siendo más específicos, y por la tibia vamos a tener la epífisis proximal. Si ustedes recuerdan, parte de su desarrollo en la tibia tiene en realidad dos cóndilos que son excavados, entonces van a formar
la cara articular, que en muchos autores la denominan platillo tibial, y en el centro del platillo tibial tenemos ahí las espinas tibiales con la delimitación de un área preespinosa y una porción retroespinosa o área intercondilia anterior e intercondilia posterior. Importantes porque ahí se van a dar las inserciones ligamentarias. Y acá en esta articulación, como vamos a hacer cóndilos con una superficie plana, también vamos a tener elementos de coaptación. Y acá vemos lo que son los meñiscos. Recuerden que el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo, entonces va a necesitar, si ustedes lo piensan, menos superficie de coaptación. Por eso es cuando ustedes analizan la forma de los meñiscos, el meñisco medial tiene forma de C, es más grande, o sea, es más abierto en realidad, no es más grande, es más abierto, y en cambio el meñisco externo es más bien cerrado casi. Articulación de la rodilla, entonces, medios de unión, vamos a tener la cápsula y vamos a tener múltiples ligamentos como están viendo. Lo ideal es que siempre sean ordenados. Ahora vamos a ir viendo estos ligamentos uno a uno. Movimientos que hace la rodilla, flexo-extensión es su movimiento principal. Hace una muy ligera rotación, es muy limitada. Cuando se sobrepasan los límites de la rotación, existe la ruptura ligamentaria y ahí ya es algo patológico. En la exploración, recuerden de leer un poquito de lo que significa bostezo interno, bostezo externo y los cajones anterior y posterior. Son formas y maniobras para valorar la estabilidad de la rodilla. Y relaciones, bueno, son los músculos que se encuentran a su alrededor y por último el hueco popliteo, que es lo que se encuentra hacia posterior. Acá vemos una rodilla vista desde anterior, vemos acá fémur, tibia, peroné, este ligamento rótula acá, de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, tenemos el ligamento rotuliano. Ojo y no confundan con el tendón rotuliano o tendón cuadricipital, que es el que sale desde la superficie del músculo cuádriceps hacia la rótula. Si nosotros sacamos el ligamento rotuliano, podemos ver un ligamento previo que ahora lo vamos a mencionar, pero si seguimos en la vista vamos a ver los ligamentos cruzados, parte de los meñiscos y este ligamento que los une. El ligamento que une los meñiscos se llama transverso de la rodilla, que forma parte de los elementos de inserción del meñisco al hueso. Lo otro que vamos a ver acá son los ligamentos cruzados. Siempre tengan en cuenta de dónde están viendo la rodilla para saber qué cruzado es. ¿A qué me refiero? Que si ustedes están viendo la rodilla desde anterior y el ligamento cruzado que van a ver entero es el cruzado anterior. Si están viendo un pedacito va a ser el cruzado posterior. ¿Cómo es en este caso? El ligamento que yo veo entero es el cruzado anterior y el ligamento que veo un pedacito es el cruzado posterior. Acá vemos rótula, tuberosidad anterior relativa está en esta zona, o sea que esto es el tendón rotuliano. El ligamento que yo les decía que veían en un paso previo es este, que es lo que a veces se denomina ligamento adiposo, que en realidad es un repliegue sinovial de la grasa infrapatelar, que se ve igual como un cordoncito, que es esto que se ve acá en esta imagen, es esto que se ve en esta imagen y es esto que se ve en esta imagen. Siempre se va a ver desde anterior. Si yo estoy viendo los ligamentos cruzados limpios y enteritos, como yo veo en esta articulación, el ligamento no está. Nos vamos hacia los laterales, vamos a tener un ligamento lateral interno y lateral externo. La clave para poder identificarlos es darnos cuenta si lo estamos viendo desde interno o desde externo. Recuerden que el hueso interno de la pierna es la tibia y el hueso externo de la pierna es el peroné. Entonces, el ligamento lateral interno toma inserción en la tibia y el ligamento lateral externo toma inserción en la cabeza del peroné. Ahí están viendo uno y ahí ven el otro. Por último nos vamos a ir a una vista más posterior y acá tenemos que diferenciar dos ligamentos, el ligamento cruzado posterior y el ligamento menisco femoral. La clave para diferenciarlos es saber de dónde van. El menisco femoral se llama menisco femoral justamente porque se inserta en el menisco y va al fémur. El ligamento cruzado posterior va a ir de la región retroespinal hacia el fémur. Ambos dos van al mismo cóndilo, o sea que por eso tenemos que tener en cuenta desde dónde nacen. Lo que estamos viendo acá en la primera imagen, esto es el ligamento cruzado posterior y esto es el ligamento menisco femoral. Pasamos a la imagen del medio, esto es el ligamento cruzado posterior y esto es el ligamento menisco femoral. Presten atención que como va el menisco tiene que ir hacia abajo del cóndilo, el otro no va para abajo del cóndilo. Acá tenemos ligamento cruzado posterior, ligamento menisco femoral. Todas son vistas desde posterior. Cruzado posterior, menisco femoral. Continuamos con las articulaciones tibio-peroneas. Las articulaciones tibio-peroneas son articulaciones de tipo plana donde van a interaccionar las superficies articulares de lo que es la tibia y el peroné.
medios de unión tienen una cápsula de ligamentos anterior y posterior. Los ligamentos son casi nulos, al contrario de su análogo en el miembro superior, que es el antebrazo. Y una relación muy importante a tener en cuenta en esta zona es el nervio peroneo o fibular común o ciático popliteo externo, que tiene una íntima relación con lo que es la cabeza del peroné. Acá estamos viendo una imagen donde vemos el ligamento, en este caso vemos una epífisis distal, tibia, peroné, y acá vemos el ligamento anterior y el ligamento posterior. Sí, hay otro tipo de unión que es una sindesmosis, que está dada por lo que es la membrana interósea de la pierna, igual que en el miembro superior. Articulación del tobillo, tibio peronea, astragalina o talocrural. Acá lo que tienen que tener en cuenta las superficies articulares es la pinza o mortaja tibio-peronea, que es la superficie distal de la tibia, que está asociada a su vez a los malleolos tibiales y el malleolo peroneo, ¿sí? Acuérdense que el peroneo también puede ser fibular. Y desde el astrágalo lo que vamos a ver es la troqueastragalina y las dos superficies articulares que se encuentran a sus laterales. Una desde el lado externo y la otra desde el lado interno. En cuanto a los ligamentos, vamos a tener un ligamento lateral externo y un ligamento lateral interno, o colateral lateral y colateral interno, y medial. El ligamento colateral lateral tiene a su vez tres ligamentos que se llaman de dónde van fácilmente. El primero es el ligamento peroneo astragalino anterior, el segundo es el peroneo calcáneo y el tercero es el peroneo astragalino posterior. El ligamento colateral medial o ligamento interno, lateral interno, es un ligamento que tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, y se lo conoce como ligamento deltoideo porque simula la letra delta del alfabeto griego. Movimientos: flexión dorsal, flexión plantar, aducción, abducción, rotación interna y externa, y acá volvemos a tener un movimiento complejo que se forma por todos los anteriores, que es la inversión y la eversión. Acá lo que vemos es un pie visto desde externo, peroné, tibia, calcáneo, astrágalo, cuboides, escafoides. Acá estarían las tres cuñas y los metatarsianos. Lo que vamos a ver acá es el ligamento lateral externo. Vemos el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo. Acá no estoy pudiendo ver el peroneo astragalino posterior, pero sí lo veo en este esquema. Peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. Lo que estoy viendo acá es el ligamento lateral interno. Acá tengo tibia, peroné, calcáneo, astrágalo. No se ve tan separado en el preparado cadavérico, sino que es más bien entero, uno arriba sobre el otro. Y acá tenemos los tres haces del ligamento del fascículo superficial, del ligamento colateral medial o ligamento lateral interno o ligamento deltoideo. Si seguimos en las articulaciones del pie, que es todo lo que nos queda, vamos a tener articulaciones tarsianas que se dan entre los huesos del tarso, tarso-metatarsianas que se van a entrar entre el tarso y el metatarso, intermetatarsianas, o sea, entre los metatarsianos, metatarsofalángicas, entre los metatarsos y las falanges, y las interfalángicas que, como dice su palabra, son entre medio de las falanges. Las articulaciones del pie, entonces dijimos que en las tarsianas la que vamos a mencionar es la subtalar, talocalcáneo, subastragalina, que se da entre el astrágalo y el calcáneo. Acá tienen que reconocer las superficies de la cara inferior del astrágalo separadas por el canal astragalino y las dos superficies del calcáneo separadas por el canal calcáneo, que al unirse cada canal de cada hueso forman en su conjunto lo que es el seno del tarso, que va a estar ocupado por un ligamento. Después vamos a tener lo que es la articulación transversal del tarso o mediatarsiana o articulación de Chopard. Cuando estudien traumatología van a ver que hay muchas cosas de Chopard en el pie. Es algo muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la evaluación de los pacientes con pie diabético. Entonces, esta es la articulación mediotarsiana o de Chopard, que se va a dar entre la primera fila del tarso y la segunda fila del tarso. A su vez está formada por dos articulaciones, entre el astrágalo y el escafoides y entre el calcáneo y el cuboides. Después vamos a tener las intertarsianas anteriores, que son las articulaciones que se van a dar entre el escafoides y el cuboides y tercer cuña, y escafoides con la primera, segunda y tercer cuña. Las tarsometatarsianas son articulaciones planas que se van a dar la primer cuña con el primer metatarsiano, una, dos y tercer cuña con el segundo metatarsiano, la tercer cuña con el tercer metatarsiano y el cuboides con el cuarto y quinto metatarsiano. Fíjense, lo único que les voy a mostrar acá, o que les voy a hacer hincapié, es que el segundo metatarsiano
interacciona con las 3 cuñas que le hacen como un cajón. Eso genera de que el segundo dedo sea el dedo más inmóvil, o sea, el hueso más, la parte más inmóvil del pie, y a su vez, justamente, si ustedes analizan los ejes de movimiento en el pie, se basan a partir del segundo metatarsiano, justamente por estos motivos. Esta articulación que se da entre la segunda línea del tarso y los metatarsianos es la articulación que se conoce como Lisfranc. Si recuerdan, el quinto metatarsiano tiene un tubérculo que justamente se llama tubérculo de Lisfranc. Si analizamos entonces las articulaciones entre los metatarsos y las falanges, las primeras falanges, acuérdense que las cabezas de los metatarsianos son cóndilos y las bases de las primeras falanges son cavidades glenoideas para justamente esta articulación condilia. El resto de la falange hace su porción distal, esta primera falange tiene una tróclea que se condice con una tróclea en la base de la segunda y la base de la tercera falange, siendo todas estas articulaciones trocleares. En cuanto a los ligamentos, vamos a mencionar unos ligamentos en realidad en las primeras 2 articulaciones. En lo que es la articulación subtalar, vamos a tener justamente ligamentos entre el astrágalo y el calcáneo, un interóseo que es el que está en el seno del tarso, que ya les mencioné, ligamentos laterales y ligamentos posteriores. En lo que es la articulación transversa del tarso, sí me gustaría mencionar unos ligamentos porque es una articulación, como les dije, muy importante a la hora de evaluar los pies, por ejemplo, de los pacientes diabéticos, porque justamente hay una patología que se llama patología de Chopard, donde el pie pierde su contextura y se fracturan los huesos y hay problemas en esta articulación generando deformidades completamente invalidantes en los pacientes. Vamos a mencionar más que nada lo que es el ligamento bifurcado, ligamento de Chopard o ligamento ENI, que es un ligamento que va a ir desde el calcáneo al escafoides y al cuboides al mismo tiempo. Y a su vez acá vamos a tener unos ligamentos inferiores. Acá estamos viendo un pie desde externo, acá vemos peroné, tibia, calcáneo, astrágalo, esto es cuboides y esto es escafoides, y acá vemos el ligamento ENI, esto es el haz que va a ir hacia el escafoides y este es el haz que va a ir hacia el cuboides. Eso es lo que se conoce como ligamento ENI. Y lo que vamos a tener en el ligamento inferior, que es el otro que les quería mencionar o plantar, es un ligamento que tiene origen en las 2 tuberosidades que se encuentran hacia anterior de lo que es el calcáneo y va a tener un haz superficial y un haz profundo. El haz profundo va a ir directamente al cuboides y es un haz bien cortito, que es este que están viendo acá, y el haz superficial va a ir se estira hasta llegar a las últimas 3 a 4 metatarsianos, como ven acá. Esto es el ligamento superficial inferior. Después, el resto de las articulaciones son bastante simples porque acuérdense que hacen flexoextensiones, entonces los ligamentos más fuertes van a estar hacia sus laterales, o sea que van a tener ligamentos interóseos, dorsales y plantares, como están viendo acá. Los laterales, los refuerzos laterales se van a dar en esta zona para poder hacer las flexoextensiones de cada segmento correspondiente. Bibliografía que utilicé, la misma que usé para el último video, y ahí tienen mi mail y para cualquier duda o consulta, o lo pueden hacer en este video sin ningún problema. Espero que anden muy bien y nos vemos en el próximo video.